sin duda alguna pues generan una enorme presión en el caso de nuestro país, pero también lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que está ocurriendo con Groenlandia, que es otro de los ángulos de este juego geopolítico del presidente estadounidense. Y precisamente el tema de Groenlandia, pues es de la mayor trascendencia, de la mayor relevancia, porque hay en juego intereses de varios países. Está en juego Europa, está Rusia, está China, está pues lo que Estados Unidos está planteando, así que se configura pues como un punto a nivel internacional que pues suscita una enorme expectación por lo que pudiera pasar en torno a las acciones que está realizando Europa o los países europeos para reforzar justamente la seguridad de Groenlandia y lo que pudiera hacer o las acciones que pudiera determinar el presidente estadounidense Donald Trump. Y para hablar del tema, hemos convocado esta mañana a Alberto Islas, quien es CEO de Global Living Solutions y colaborador también de Aristegui Noticias, y quien publicó un artículo, una columna muy atendible hace unos días en aristeguinoticias.com titulada La importancia estratégica de Groenlandia. Alberto Islas, buenos días, qué gusto de saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, pues tú planteas razones de y de índole histórica, pones un contexto muy importante, muy relevante en términos geopolíticos para entender la importancia que tiene Groenlandia y por qué esta disputa que se ha vivado en los últimos días, o digamos este interés de Estados Unidos y de Trump por apropiarse de Groenlandia, pues tiene que ver con toda una serie de condiciones que vale mucho la pena detenernos y analizar, Alberto. Sí, mira, yo creo que es muy importante lo que le ha pasado a Groenlandia en los últimos años. Yo creo que ellos han sido de las víctimas más grandes del cambio climático y las víctimas también de esta nueva polarización que se está viviendo en el mundo. Primero vemos cómo toda la parte de innovación tecnológica con estos barcos que pueden navegar por el Ártico y que pueden ir rompiendo hielos y también lo que hemos visto del cambio climático, que cerca de 5.000 kilómetros cuadrados de Groenlandia, sean de que era hielo, que era tierra firme, se fueron desvaneciendo en estos últimos años. Entonces, eso ha hecho que tengamos un corredor en donde desde Rusia, desde China, Canadá, la parte de Noruega, de Suecia y de Finlandia, empieza a haber un círculo y empieza a haber mucho más tráfico, ¿no? Eso también, a su vez, a Groenlandia le ha afectado en la parte de pesca. Entonces, lo que hemos visto es que el PIB de Groenlandia se ha ido disminuyendo de manera muy paulatina y entonces es un país que, derivado del cambio climático, de los más afectados, lo que es la pesca tanto de crustáceos como salmón, se ha ido disminuyendo, entonces cada vez hay menos trabajo en Groenlandia, ¿no? Groenlandia tiene una población cerca de 56.000 personas, o sea, el PRI yo creo que tiene más afiliados que Groenlandia, que digamos que ya es un partido en extinción. Entonces, vemos que es una población muy chica con una extensión que es 3 veces el tamaño de Texas. Entonces, es un lugar muy grande, con muy poca población, con un declive económico, con este cambio que ha habido en la parte marítima y de transporte, pues hemos visto que hay un interés de China, de Rusia y de Estados Unidos para poder apropiarse de Groenlandia. Groenlandia es un territorio autónomo controlado por el reino danés. Entonces, eso también hace que no haya inversiones que tengan mucha certidumbre en Groenlandia. Y lo que vimos que es un poco la racionalidad por lo cual la administración del presidente Trump quiere retomar Groenlandia es que en 1940, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania nazi, cuando invadió Dinamarca, el embajador, un señor Kaufmann, que estaba en Dinamarca, él se declaró un gobernador, un Mm. embajador en exilio, y entonces él firmó un tratado en donde él le cedía a Estados Unidos partes de la costa oeste de Groenlandia para que pudieran ellos hacer bases militares. Entonces, ellos al poder hacer estas bases militares, la base de Pitufik, ahí establecieron un centro en donde ellos tenían radares
que podían monitorear y también el abastecimiento para los vuelos transatlánticos. Aquí hay que recordar, muchas veces se nos olvida que el planeta es un globo y es redondo, entonces el punto más fácil es volar por arriba en la parte de avión y en la parte marítima, ¿no? Entonces, esta base fue muy importante para todo el abastecimiento en la Segunda Guerra Mundial y para que hubiera ciertos bombardeos de Estados Unidos que pudieran estar ellos estacionados en Groenlandia para que no fueran atacados por los alemanes estando en Inglaterra. Entonces, esta es un poco la racionalidad. Y lo que hemos visto, porque antes estaba cubierto Groenlandia, pues vemos que la fuerza de Groenlandia tiene 150 policías, tiene alrededor de 200 elementos en el ejército, de los cuales 15 de ellos son mandos, es el destacamento del gobierno danés. Ahorita que vimos esta foto del avión y las tropas desembarcando, pues desembarcaron 120 elementos, ¿no? Sí, no. Entonces, no, O sea, realmente es muy poco. Entonces, dado el nuevo posicionamiento geoestratégico, no es tanto cuántos soldados tengas o cuántas, sino hay que acordarnos que las guerras se ganan con logística. Entonces se necesita hacer una inversión mucho más grande para que Groenlandia, en esta nueva frontera que se descubrió, que por la parte del deshielo, por la parte del cambio climático, pueda ser mucho más importante. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo, si vemos de la parte de China y lo que está haciendo Rusia? Pues en el mundo hay cerca de 200, más o menos 180, 200 barcos registrados que pueden navegar por el hielo. De esos barcos, 85 son de bandera rusa y 35 son de bandera china. Estados Unidos solamente tiene 15, Canadá tiene 18. Entonces, pues la movilidad marítima en esa parte, pues hay una clara ventaja de China y de Rusia, ¿no? La otra parte que hemos visto es que eh, el sistema de GPS, de posicionamiento y navegación exacta, hay un sistema que es el que usamos nosotros en Occidente que se llama GPS. En Europa se usa el sistema Galileo, que son compatibles, pero China empezó a desarrollar el propio, se llama Beidou. Este sistema lleva cerca de 10 años y ellos estaban planteando y estuvieron a punto de iniciar operaciones en Groenlandia para poner estaciones para ellos poder tener un mejor mapeo de GPS. Este sistema Beidou también lo hemos visto que está a través de toda América Latina y en toda África. Entonces, en ciertos puntos de América Latina, como Brasil, como Bolivia, como Perú, es más exacto el sistema chino que el sistema americano occidental de GPS. Entonces vamos viendo cómo el cambio climático creó esta nueva frontera. Yo creo que al presidente Trump parece que tiene un discurso de que va contra el tiempo, porque nunca hace todos los argumentos, no hacen todo el planteamiento, sino dicen, vamos por Groenlandia, la queremos comprar, ya nos urge tenerla, y no hace estas explicaciones en la cual él podría ganar mucho más aliados, podría sumar a más gente a su causa, pero ahora hay una parte también muy importante de un mineral que se llama criolita, que es un mineral que ayuda a que el aluminio sea mucho más flexible, mucho más maleable. Ese y otros minerales tal vez, de los minerales extraños que se pueden extraer, también allí en Groenlandia. Entonces ahí vemos también la parte del interés económico, pero realmente esa es la motivación, que sí hay una motivación estratégica, pero los argumentos que está haciendo esta administración Trump parece como si ya fuera inminente un enfrentamiento con China o con Rusia, que es muy estratégico, muy importante para que ellos puedan mantener sobre todo crear más bases militares en Groenlandia, que es una nueva frontera que de repente como que se dieron cuenta en este año que se les abrió, ¿no? y sobre todo porque en el caso de las relaciones con Rusia no pasan por un mal momento, que digamos, porque hay sintonía entre Donald Trump y el presidente Vladimir Putin. Otra cosa es con Xi Jinping y con lo que ha ocurrido con China en los últimos meses, con los aranceles, con esta enorme disputa por el poderío comercial que es el terreno de batalla con el país asiático más que una acción militar. Sí, exacto. O sea, y también ahí lo que estamos viendo
es que en la parte de Putin, ahorita como mencionabas, todo lo que hemos visto, ellos sí en los últimos 15 años han hecho 3 bases navales en Rusia, que está a menos de 120 kilómetros de la parte de Groenlandia que empezó a hacer en deshielo. China está haciendo ahorita 3 bases militares también ahí, pero vemos que también esta zona de Groenlandia es la última zona de recursos naturales, tanto en la parte pesquera que están disminuyendo, pero en la parte de minerales, ¿no? Y entonces estamos viendo como todo un regreso a nivel internacional por ir por el petróleo, dejando las energías limpias y irnos por todo lo que era viejo, ¿no? Pues es que eso parece, Alberto Islas, que está detrás de las intenciones de Donald Trump. En el caso de Venezuela es clarísimo porque lo ha expresado, lo ha verbalizado. Pero en el caso de Groenlandia, tú nos ofreces un contexto sumamente importante, sumamente interesante, que pues nos amplía nuestro panorama y nos pone en la pista de por qué Donald Trump está insistiendo tanto en hacerse con el control de Groenlandia. Pero además de esas razones estratégicas, que argumenta Trump o que deja ver o que no deja ver Alberto, está el tema de la OTAN, porque hay quienes ven estos movimientos como una carambola de Trump para, por un lado, hacerse del control de esta área que él considera estratégica, pero por el otro lado, poder fracturar sus relaciones definitivamente y disolver en los hechos la Alianza Atlántica, Alberto. Sí, este es un punto muy importante que estás tocando, porque uno de los principales argumentos de Trump es de que no hay una inversión para defender esa frontera nueva que es Groenlandia. Y entonces, él un poco lo que está diciendo es, si ustedes no defienden esa frontera, yo me la voy a apropiar porque es importante para mis intereses vitales. Se ve que por ahí va todo el planteamiento. Y lo que también es importante es lo que está pasando ahorita en Groenlandia, que vemos que por toda esta especulación hubo un incremento en todas las hipotecas en el país, hubo un calentamiento del mercado residencial, hubo gente que empezó a comprar terrenos porque saben que algo va a pasar en esa zona y las tasas empezaron a subir. Y con esta disminución que tenemos del PIB en Groenlandia, pues este año va a ser un año donde las hipotecas de la gente que estaba pagando una hipoteca de 30 a 20 años, pues va a subir sus pagos mensuales, una economía que va a la baja, entonces esto va a crear mucho estrés adentro de Groenlandia, ¿no? Entonces se ve que todo este argumento de ir comprando tierras, ir acaparando los recursos naturales, decir, si tú no defiendes esta frontera y luego yo la voy a defender, va a ser un punto muy importante para la gente en Groenlandia, que a ver qué espacio toma, ¿no? Y sin duda las acciones se están moviendo, es decir, las cosas están avanzando. Senadores estadounidenses acaban de visitar Groenlandia, hoy se han pronunciado justamente en contra de estas pretensiones de Trump. Por otro lado, vemos que Donald Tusk, el primer ministro polaco, habló pues de que no se puede descartar que Trump unilateralmente realice algún tipo de acción sobre Groenlandia. La reunión que está anunciada por parte del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el lunes con el ministro de Defensa de Dinamarca, las advertencias que está haciendo Francia también sobre los lazos económicos entre Estados Unidos y la Unión Europea si Trump lleva a cabo pues estos planes que finalmente es lo que en parte le interesa a Trump en esta estrategia, pues debilitar las economías internacionales en favor de la suya y en favor de esto que analistas en este espacio de noticias, Alberto, han esbozado muy bien como esta dinámica, esta lógica de las esferas de influencia que se está imponiendo con las acciones de Donald Trump o con las acciones, por otra parte, de personajes como Vladimir Putin en Rusia. Sí, no, y mira, y lo que tú estás marcando, cuando el embajador Henry Kaufman en 1940 decidió, oye, voy a hacer este trato con Estados Unidos, que él lo hizo de manera unilateral porque su país estaba hundido por Alemania, hicieron alusión a la doctrina Monroe. Esa fue la base de por qué sí, Groenlandia debería de estar parte y ser protegida por los Estados Unidos. Porque en esa época, en 1940, Canadá ya estaba en la guerra
ya está inmerso en la Segunda Guerra Mundial, pero Estados Unidos todavía no entraba, entró hasta 1941. Entonces, imagínate que ahorita, 60, 70 años después, estamos usando el mismo argumento, ¿no? Pues ahí está el tema, Alberto. Te agradezco muchísimo tu presencia esta mañana en Aristegui en vivo y seguiremos en comunicación contigo para seguir analizando la realidad nacional, pero también la realidad internacional, como en este caso el tema de Groenlandia, porque finalmente estos temas nos afectan a todos, porque son temas Claro. ya globales, Alberto. Sí, no, pues muchas gracias a tu auditorio. Un abrazo. Un abrazo, Alberto Islas. Vamos a la pausa, son las 10:38 y seguimos. Esto es Aristegui en vivo.